Y precisamente estas playas, algunas playas españolas, han recibido la visita de algunos jabalíes durante este verano, jabalíes que también han decidido en algunos casos invadir la ciudad, y hoy queremos conocer por qué y cómo evitar algunos males que se puedan provocar. Gracias a Manuel Alcántara. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. ¿Es cierto esto de que los jabalíes se están acercando cada vez más a las zonas urbanas? Bueno, sí, en realidad el jabalí es una especie muy oportunista y va allí donde hay recursos para alimentarse y para estar tranquilo, incluso a veces donde hay agua, ¿no? Con lo cual, bueno, pues prácticamente todos estos sitios de borde de campo, de borde de ciudades, que tienen, como ahí vemos, bueno, pues un buen césped donde poder reposar, un buen sitio donde alimentarse, pues son sitios preferidos por el jabalí, que abandona de algún modo el monte habitual para incorporarse a estas zonas, ¿no? Así que la causa, en parte, estamos siendo nosotros, ¿no? Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que el entorno de las ciudades, el entorno de los pueblos, son sitios donde se acumula mucho alimento para el jabalí, a veces basuras, a veces simplemente restos de cosecha. Entonces el jabalí, bueno, lo que hace es aprovecharlo y por eso esa proximidad hacia el hombre. Además, ahora hay que tener en cuenta que prácticamente todos somos reporteros y todos llevamos un teléfono móvil, con lo cual es mucho más frecuente ver estas imágenes que hace unos años también se producían, quizá en menor medida, pero no se podían emitir tan fácilmente como ahora. Claro, ahora hay mayor difusión, pero ¿hay alguna zona en concreto en la que estos jabalíes acudan más, estén apareciendo más y antes no era habitual? No, en Aragón, no se puede hablar de unos sitios así concretos. Lo que sí es cierto es que el abandono rural, el abandono del campo en algunos sitios empuja a los jabalíes a ese entorno de los pueblos con una mayor frecuencia, ¿no? Entonces hay veces en las que, bueno, pues te puedes encontrar situaciones incluso cerca de Zaragoza donde pueden aparecer en entornos periurbanos, ¿no? Pero no hay unas zonas que podamos decir donde más abunden. Lo que sí es cierto es que hay jabalíes, hay una densidad muy alta de jabalíes en prácticamente toda la comunidad autónoma, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cuál es la situación de los jabalíes? ¿Cuántos hay y cómo se controlan? No, la cifra de jabalí no te la podemos decir, No, es una cifra un poco prácticamente imposible de estimar, ¿no? Podríamos hablar de las estadísticas de caza, pero que son muy aproximadas porque se dejan muchos jabalíes sin cazar, evidentemente, ¿no? La manera de controlarlos, el jabalí es una especie cinegética, con lo cual la manera que tenemos un poco de control de esas poblaciones es a través de la caza. Pero la caza, evidentemente, no es todo lo efectiva que debiera ser, y hay un factor que se ha perdido en prácticamente todo Aragón y muchas otras zonas de la distribución del jabalí, que es la presencia de los depredadores naturales del jabalí, que prácticamente no tiene, y al no tener esos depredadores naturales, que podían ser el lobo en algunos sitios, el oso en otros, bueno, pues el jabalí campa un poco a sus anchas, y la única manera de controlarlo, como digo, es a través de la actividad cinegética. Nosotros, como estábamos hablando, Manuel, lo primero que hacemos en muchos casos cuando vemos a un jabalí en la ciudad es sacar ese vídeo y grabar, pero ¿cómo deberíamos realmente actuar de forma correcta? En general, lo que hay que hacer es tenerles poco en cuenta, quiero decir, evitar contacto con ellos, no acercarnos, por supuesto, porque el jabalí puede ser una especie peligrosa, tiene unos colmillos dignos de consideración y, bueno, puede ser una especie, como digo, peligrosa, de manera que nada, acercarnos y dejarlos un poco a su marcha, ¿no? Luego, sobre todo, procurar evitar acumulación de basuras o acumulación de restos donde el jabalí pueda llegar a gozar o pueda alimentarse, y de esa manera trataremos de evitar que llegue a sitios un poco indeseados. Es cierto que a lo mejor ahora en épocas, por ejemplo, de sequía, donde el monte está muy carente de agua, pues a lo mejor el entorno de urbanizaciones donde se está regando el césped, donde se pueden tener algunas zonas con mayor humedad, pues van a ser más atractivos para el jabalí, pero bueno, todas estas situaciones habría que tratar de evitarlas. Claro, sobre todo lo que nos comentabas de no acercarnos, porque ¿cuál puede ser el instinto o la reacción de un jabalí si nosotros le incordiamos? Lo normal es que salga huyendo, ¿no? Pero si hay jabalinas, o sea, hembras con cachorros, la situación puede ser un poco más complicada. O si el jabalí se encuentra de algún modo agobiado, se encuentra sin salida o se encuentra en un callejón un poco que nota peligro, puede entonces tratar de atacar. Lo normal es que salgan huyendo, pero en estas situaciones un poco de amenaza para ellos pueden llegar a ser un poco violentos. Entonces, ya sabiendo todo esto, de cara al futuro, ¿alguna solución o lo previsto es que durante los próximos años continúen acercándose a esas zonas urbanas? Bueno, pues todo dependerá un poco de cosas tan importantes a lo mejor como la manera de cultivar que tengamos, ¿no? Porque es cierto que los jabalíes están en el monte, pero aprovechan mucho los restos de cultivo, ¿no? Entonces eso puede depender en ocasiones de simplemente pues cuál es la tónica de cultivo de un año o cuál es la dinámica de sequía o no sequía de un año. O sea que no tiene por qué ser una cuestión con un crecimiento a mayores, pero podemos acostumbrarnos a una situación en la que sea más frecuente ver jabalíes, porque, como ya os digo, no tiene depredadores o tiene muy pocos depredadores naturales y es muy fácil que su población siga creciendo.
Pues Manuel Alcántara, muchísimas gracias por traernos todas estas curiosidades sobre una situación que la verdad nos lleva llamando la atención durante todo el verano. Muy bien, gracias a vosotros.